una subespecialidad dentro de cardiología. Lo básico vamos a definir hoy, ¿no? Para entender bien, entonces siempre hay que recordar lo que es el sistema de conducción eléctrica del corazón. Que el corazón tiene propiedades, uno de ellos es el automatismo, ¿no? Automáticamente se despolariza, se relaja, se despolariza, se relaja, etcétera, ¿cierto? ¿Dónde comienza el automatismo? En el nódulo sinusal. Fíjense, nódulo sinusal en la parte superior lateral derecho, casi a nivel de la desembocadura de la vena cava superior. Ahí comienza en forma automática lo que es la despolarización. De ahí que se llama marcapaso del corazón, ¿cierto? Entonces, si comienza ahí, la despolarización viaja a través de las aurículas, a través de haces, ¿no? Haces Bachmann, Maheim, Wenckebach y Torel, y todos estos confluyen una vez que despolariza las aurículas al nódulo auriculoventricular. De ahí pasa al haz de Higgs y luego se divide en dos, en rama derecha, rama izquierda, rama derecha delgado, largo y rama izquierda es grueso y que emite ya tres ramos en su trayecto, uno que es antero superior, posterior inferior y las septales, ¿ok? Esto creo que ya vimos en una de las clases. Ese es cómo está conformado el sistema de conducción eléctrica del corazón. Tejido miocárdico especializado que genera y conduce impulsos cardíacos iniciados en nódulo sinusal o sinoauricular, que también se llama Katie Flack, ¿ya? Libros de anatomía. Luego continúa por los haces internodales, que es Bachmann-James, Wenckebach y Torel, ¿cierto? Llega al nódulo auriculoventricular, tronco de las de His, rama derecha e izquierda de las de His, y luego se distribuyen todos los ventrículos a través de red o fibras de Purkinje, ¿no? Decíamos en algún momento que las células cardíacas, ¿no? Tienen la función de despolarizarse y de conducir. Dos tipos de células. Las células miocárdicas contráctiles o de respuesta rápida, fíjense, requieren de un estímulo para excitarse y contraerse, que es el sistema de conducción eléctrica, la despolarización de las células automáticas o células de conducción. Y las otras células son células automáticas específicas o de respuesta lenta, como ven acá en la figura, no requieren de estímulo porque se despolarizan y el estímulo es su propio automatismo de las fibras o células miocárdicas. Son automáticas de excitación y de conducción, ¿no? Aquí está, fíjense, las células musculares tienen una despolarización rápida, una meseta y repolarización que tarda más o menos un cierto tiempo, mientras las células automáticas de respuesta lenta despolariza más lentamente en relación a las células musculares y luego se relaja también, fase de repolarización. Bien, entonces, estas propiedades que tienen las células miocárdicas y de conducción son los siguientes, ¿no? Inotropismo o contractilidad que genera tensión muscular. Cronotropismo o automatismo son células de marcapaso que generan los impulsos, ¿no? Vasmotropismo, excitabilidad que genera potencial de acción y tiene capacidad de generar potencial de acción, ¿no? Del músculo cardíaco. Dromotropismo, conductibilidad, son células de conducción. Refractariedad o de reposo, propiedad que tienen las células de repolarizarse o descansar en dos periodos, ¿no? Relativo y absoluto en su periodo de descanso. Estas fases de despolarización, tanto de células miocárdicas como de células de conducción, comprende los siguientes pasos. Fase 1, que es la despolarización rápida, ¿ya? Donde se abren los canales rápidos de sodio para su ingreso intracelular. La repolarización inicial, fíjense acá, hay una salida de potasio, ingreso de sodio, ¿no? Cierre de canales rápidos de sodio, apertura de canales rápidos de potasio para su salida hacia el exterior de la célula. Luego hace una meseta, donde vemos acá hay ingreso de sodio, digo de potasio y de resto del sodio, ¿no? Apertura de canales de calcio para su ingreso. La repolarización rápida, fíjense esta curva de acá, ¿no? Es cierre de canales de calcio, apertura de canales lentos de potasio, ¿no? Para su salida. Potencial de membrana de reposo, fíjense ya
termina, digamos, el intercambio o movimiento iónico que ocurre durante la despolarización y la repolarización a través de la membrana. Es decir, ahí actúan los iones o canales o transporte, ¿no? Por acción de las bombas de sodio, potasio y calcio, principalmente a través de la membrana celular. ¿Cuánto es la frecuencia de descargo que tiene cada uno de ellos? El nódulo sinusal dispara alrededor de 60 a 90 latidos por minuto. Nódulo auriculoventricular, 40 a 50 latidos por minuto. Haz de His, generalmente menos de 40, pero generalmente casi cuando hay disfunción de los nódulos o por isquemia, por vejez, etcétera, de ambos nódulos, tomaría teóricamente el mando de las de His con un latido de menos de 40 por minuto. Pero muy raras veces ocurre esto, ¿no? Fibras de Purkinje, generalmente el paciente ya tiene accidente cerebrovascular, mareos, caídas o ya que ha fallecido antes de llegar a esto, ¿no? Bien. Cuando hablamos de semiología de las arritmias cardíacas, siempre hay que ver las dos cosas, ¿cierto? ¿Qué síntomas presenta y qué signos evidenciamos en esos pacientes? Generalmente los pacientes presentan palpitaciones, golpeteos en el pecho, síncope, dolor precordial, disnea, cansancio o ya la persona falleció, muerte súbita, ¿no? Si no reanimamos dentro de la hora, entonces la persona fallece, ¿no? Mareos, palidez, astenia, etcétera, son manifestaciones que refieren los pacientes. ¿Qué encontramos? Normalmente cuando hacemos un examen físico general, pulso alterado. O es una taquiarritmia o es una bradiarritmia, ¿no? Bien, pulso venoso de igual manera, hay manifestaciones en el pulso venoso, auscultación, ¿no? Auscultamos taquicardia, bradicardia, regular o irregular, ¿no? Se puede, o sea, las causas más comunes de evidenciar o signos físicos son taquiarritmias, bradiarritmias. El simple tomar el pulso y auscultar ya nos da idea de que estamos viendo una bradi o taquiarritmia. Y evidenciamos más por electrocardiografía. Es el estudio más seguro, más barato y gold estándar para ver las arritmias cardíacas en un momento dado. Clasificamos los síntomas en función de lo que presenta, ¿cierto? En clase 1, 2, 3, 4. Clase 1 son pacientes asintomáticos o limitados a palpitación, nada más. Clase 2, mareos, atontamiento, percordalgias, cansancio y puede no haber cianosis. Clase 3 es aquel paciente que ya tuvo su síncope y disfunción, compromiso de algunos órganos diana que llamamos, o de órganos vitales como ser cerebro, riñón, corazón mismo, etcétera, ¿no? Y clase 4 es aquel paciente que ya debutó con muerte súbita. Siempre hay que, ¿no?, recordar lo que llamamos inspección, palpación, auscultación, ¿cierto? Entonces tenemos ahí pulso baile arterial, pulso venoso en cañón, latidos anormales universales, izquierda, derecho, etcétera, en el precordio. Palpación vemos hay déficit de pulso o pulso bastante fuerte, acelerado, choque de punta hiperdinámico o desplazado, impulsos anormales, es decir, taquiarritmias o bradiarritmias. A la auscultación encontramos las que llamamos pulso acelerado regular o irregular, pulso bajo regular o irregular, ¿ya? Taquiarritmias, bradiarritmias, ¿cierto? Bien. ¿Qué es lo que tenemos que evidenciar cuando vemos pulso? La frecuencia. ¿Cuánto de frecuencia tiene? La regularidad, si es simétrico, ambas manos o ambos lados, ¿no?, de hemicuerpos. La tensión, la amplitud, ya conocemos que aquellos no se olvida la amplitud, ¿no? Magno, Zeller, etc. La simetría principalmente, ¿cierto? Bueno. Entonces, si hablamos de frecuencia, fíjense, si hablamos de pulso, hablamos de taquifigmia y bradifigmia. Taquifigmia cuando el pulso es mayor de 90 y bradifigmia cuando el pulso es menor de 50. Si hablamos de taquicardia hablamos de frecuencia cardíaca mayor de 90 y bradicardia menor de 50. No se olviden de diferenciar ambos términos. Es diferente semiológicamente
tanto taquifismia, taquicardia, bradifismia y bradicardia. La auscultación, como comentamos, puede haber taquicardias regulares o bradicardias regulares. También puede haber taquicardias irregulares y bradicardias irregulares. Es decir, taquiarritmias y o bradiarritmias en función cuánto percibimos. Si es acelerado o es bajo. Si es acelerado, regular, irregular. Si es bajo, regular o irregular. ¿Ok? Bien. ¿Cómo definimos las arritmias cardíacas? Son o trastornos o desórdenes de la actividad eléctrica del corazón que conducen a una pérdida del ritmo normal cardíaco, es decir, que pueden ser rápidas taquicárdicas o lentas bradicárdicas, o también puede deberse a alteraciones en el ritmo, en la conducción y ambos, que pueden ocasionar diversos signos y síntomas, inclusive causar síncope, muerte, insuficiencia cardíaca o secuelas neurológicas, ¿no? Esa es arritmias, ¿ok? Esa es la definición clásica de las arritmias. Ahora, dentro de las causas agrupamos en dos, ¿ya? Los síndromes arritmógenos congénitos, es relativamente frecuente, en Europa bastante frecuente, son gente joven, niños, adolescentes, que fallecen a veces sin diagnóstico, ¿no? Displasia arritmógena del ventrículo derecho, síndrome de Brugada es frecuente, taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica, ¿ya? Síndrome QT largo y QT corto. Son 5 los más frecuentes y evidenciables. Dentro de las causas tenemos las cardíacas, no cardíacas, la cardiopatía hipertensiva, enfermedad coronaria, tanto infarto como angina, etc. Miocardiopatías hipertróficas, restrictiva, dilatada, arritmógena, etc. Enfermedades valvulares, estenosis o insuficiencia de las diferentes válvulas. Pericardiopatías, enfermedades tromboembólicas, las congénitas, fármacos, uso de antiarrítmicos, diuréticos, trastornos electrolíticos, sodio, potasio y calcio, enfermedades metabólicas, hipertiroidismo, hipotiroidismo, diabetes compensada, enfermedades suprarrenales, etc. Las anemias, producen taquicardias, enfermedades psicosomáticas, síndrome de ansiedad, depresión, factores sociales, enfermedades pulmonares asociados, ¿no? Enfermedades de tejido conectivo, postintervencionismo, posablación, etc. Puede haber o postcirugías. Diferentes causas que pueden causar arritmias cardíacas. Bueno, tomar en cuenta dentro de las congénitas hereditarias, el síndrome QT largo congénito, síndrome QT corto congénito, Brugada es frecuente, las taquicardias que dependen de las catecolaminas, fibrilación ventricular idiopática, causa desconocida, pero de origen congénito, repolarización precoz maligna, son las responsables de la mayor parte de las arritmias hereditarias y de un elevado porcentaje de muertes súbitas, generalmente en gente joven, niños, adolescentes, ¿ya? Asociados principalmente, sí, a mínimas alteraciones estructurales del corazón. ¿Qué es lo que produce en sí las arritmias? La hipoxia, las isquemias, ¿no? Irritabilidad eléctrica del corazón, la estimulación simpática, algunos fármacos, las alteraciones electrocardiográficas, las bradicardias, ya sea de origen congénito o adquiridas, y las taquiarritmias, taquicardias y el estiramiento miocárdico principalmente, ¿no? ¿Cómo clasificamos? Según el origen del impulso, ¿ya? Supraventriculares, ventriculares, ¿ya? Ambos si están por encima de la bifurcación del haz de His o están por debajo. De acuerdo a la frecuencia, las taquiarritmias o rápidas, bradiarritmias o lentas, ¿no? Cuando es más de 60 latidos por minuto o menos de 60 latidos por minuto. La regularidad, regulares e irregulares. Por la anchura del complejo QRS, el complejo QRS angosto, siempre hablamos de supraventriculares, ¿no? Arritmias supraventriculares. Si es ancho, ventriculares. De acuerdo a la presentación clínica, paroxísticas agudas, de inicio y final rápidos,
¿no? O permanentes o crónicos, que son incesantes. Bien, esta es la clasificación más usual que más usamos desde este punto de vista. Según su frecuencia, taquiarritmias, bradiarritmias, supraventriculares, ventriculares, si están por encima del haz de His o por debajo, según el mecanismo de producción desde el punto de vista fisiopatológico, alteraciones en el automatismo que nacen de arriba, del nódulo sinusal, etc. Alteraciones en la conducción por reentrada o bloqueos que llamamos, no se olviden esto. Y alteraciones postpotenciales o alteraciones en la actividad gatillada o por actividad gatillada de las arritmias. Estas tres clasificaciones lo que tienen que saber en la práctica semiológica y o clínica. Hay otra clasificación fisiopatológica, ¿no? Los trastornos en la formación de impulso, donde se originan, es por automatismo, que puede ser normal o alterada o anormal, ¿no? Taquicardias regulares, sinusales, auriculares, etc., ¿no? Trastornos en la conducción, que hablamos de bloqueos, que estos son por reentrada, que puede ser anatómica o funcional, las taquicardias supraventriculares, nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, auriculares, etc., los aleteal, fibrilación auricular, corresponden a este cuadro. Tenemos los trastornos de actividad gatillada desencadenada, postpotenciales tardíos o precoces, generalmente en la repolarización, las taquicardias ventriculares en porciones de punta que son, digamos, que conducen a las muertes súbitas, las intoxicaciones digitales, taquicardia por tracto de salida ventricular derecha, etc. Si un poquito vemos la parte clínica de las arritmias, igual, desde el punto de vista de su origen, supraventriculares, ventriculares, por la frecuencia de las taquiarritmias, bradiarritmias y la forma de presentación, paroxísticas, agudas y crónicas, ¿no? Estamos un poquito resumiendo ya. Bueno, esta es la secuencia que vamos a ver nosotros en los trazados: trastornos de ritmo, taquiarritmias, bradiarritmias, supraventriculares, ventriculares, regulares o irregulares, ¿cierto? Es un resumen que estamos haciendo. Trastornos de conducción o bloqueos, bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Primer grado, segundo grado, tercer grado, etc. Intraventriculares, bloqueos rama derecha, rama izquierda, completa, incompleta, etc. Y las de vía aberrante, que son 3. Acuérdense: Wolff-Parkinson-White, Long-Gannon-Levy y Mahey. Ahora, hay arritmias mixtas que es muy frecuente en pacientes ya sea isquémicos, chagásicos, hipertensos, diabéticos, que puede estar asociado a trastorno de ritmo con trastorno de conducción. Si nosotros queremos asociar cualquiera de las arritmias, taquiarritmias, bradiarritmias, siempre es necesario conocer cuál es el mecanismo de producción de la arritmia y dónde está localizada la arritmia. Es muy necesario, y esto con simple electro uno puede evidenciar, ¿no? Si hay dudas, entonces uno tiene que pedir otro estudio que es Holter, sino estudio electrofisiológico que ya se realiza en nuestro medio. Ejemplo, la fibrilación auricular es por reentrada y comienza la fibrilación auricular, ¿no? Las taquicardias ventriculares, su nombre dice reentrada o automatismo ventricular, ¿cierto? Más o menos así. Los bloqueos pueden ser auriculoventriculares, ¿ya? Automatismo, conducción, nódulo sinusal, unión AB, etc., ¿no? Bien. Si clasificamos en taquiarritmias, bradiarritmias, las taquiarritmias son alteraciones que provocan ritmos rápidos, taquicardia y o adelantados, que pueden ser extrasistólicas. Bradiarritmias, de igual manera, son latidos lentos, bradicárdicos, retrasados, que llamamos escapes. Entonces, las supraventriculares se originan por encima del nódulo sinusal, ¿cierto? No, pero se originan en el nódulo sinusal o aurículas, ¿ya? Por eso se llama supraventricular, ¿sí? Se originan por encima del nódulo aurículo ventricular. Voy a cambiar, ¿ya? Perdón. Nódulo AB. Bienísimo. Si arritmias ventriculares, entonces alteraciones de ritmo que se originan por debajo del nódulo auriculoventricular, ¿ya? Nódulo auriculoventricular, es decir, por debajo del tronco de las de His.
Bien. Las supraventriculares, las más frecuentes, extrasistolia supraventricular con QRS angosto, fibrilación auricular, puede ser aguda crónica, como hemos comentado hace un momento, aleteo auricular, taquicardias auriculares paroxísticas o supraventriculares paroxísticas, ¿ya? Síndrome Wall-Parkinson-White con conducción aberrante o con conducción, digamos, taquicardizante o arritmias rápidas. Bradicardia sinusal, bloqueos sinoauriculares, pausas sinusales en Wall-Parkinson, en disfunción no sinusal, ritmo de la unión y los bloqueos de segundo grado, tercer grado. El tipo 2 MOVIS y el tercer grado son los que ameritan marcapaso. Bloqueos localizados en nódulo sinusal, nódulo AB, as de His, ¿no? Principalmente eso corresponde a bradiarritmias supraventriculares con QRS angosto, no se olvide. Las taquiarritmias ventriculares, extrasitolia ventricular, taquicardia ventricular monomorfa, polimorfa, significa monomorfa, la misma forma característica estructural de los complejos QRS que son anchos. Polimorfa, diferentes formas de presentación, por eso polimorfa, y la fibrilación auricular, y si esto no tratamos, el paciente fallece. Las bradiarritmias ventriculares, ¿no? Ventriculares, entonces tenemos la bradicardia sinusal, bloqueos sinoauriculares, bloqueos AB segundo grado tipo MOVIS, tercer grado o completo, la fibrilación auricular baja respuesta ventricular, las bradiarritmias asociadas con bloqueos, etcétera, ¿no? Diferentes formas de presentación con frecuencias bajas por debajo de los 50 latidos por minuto. Es un resumen para que tengan más o menos un vistazo. Anomalías en la frecuencia cardíaca, complejo QRS, ritmo, ondas P, QRS ancho, ritmo caótico, ausencia de la actividad, es decir, asistolia ventricular, ¿no? Causas precipitantes. Cualquier infección sistémica puede producir las taquiarritmias, ¿no? Infarto del miocardio o las isquemias, las arritmias inestables, crisis hipertensivas, problemas tromboembólicas como es la pulmonar, las anemias fisiológicas, estado de alto gasto cardíaco, hipertiroidismo, la fiebre, el embarazo, ejercicio físico excesivo, problemas ambientales, las emociones, el estrés, estado pánico, exceso de aporte hídrico, es decir, síndromes edematosos, las infecciones endocárdicas, las miocarditis, principalmente virales, sistémicas, secundarias a la sepsis, etc. Y tratamiento no adecuado o que no cumpla con antiarrítmicos y algunos fármacos que pueden llevar ya sea bradi o taquiarritmias. Son factores desencadenantes de las arritmias cardíacas. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Fíjense que los problemas que puede traer las arritmias son las bradiarritmias extremas, disminuye el gasto cardíaco, por tanto la perfusión cerebral y uno presenta síncope o lipotimias. Las taquicardias igualmente, disminución del flujo, gasto cardíaco bajo, oxígeno bajo en el miocardio y esto produce isquemias prolongadas producidas hasta angina, hasta infarto del miocardio, ¿no? Los bloqueos, de igual manera, la secuencia de estimulación AB o intraventricular pueden producir consecuencias isquémicas y desencadenar las arritmias cardíacas. Los trastornos de ritmo y bloqueos desencadenan también situaciones tromboembólicas o situaciones de desmayo, síncope, etcétera, o accidentes cerebrovasculares. Por tanto, disminución de flujo sanguíneo a órganos vitales y las consecuencias correspondientes dependiendo de cada órgano. A ver, un segundito. Bien. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Los signos y síntomas cuando se presentan pueden ser leves a graves, hasta secuelas y potencialmente mortales. Hasta incluso ya el paciente falleció en minutos, hasta en 1 hora en caso de muerte súbita, ¿no? Dolor torácico o angina de pecho, síncope o desmayos, palpitaciones o golpeteos precoces, lo más frecuente que hay cuando hay taquiarritmias, ¿ya? Desmayos, síncope es más frecuente en pacientes con bradiarritmias y mareos.
vértigos, debilidad, palidez, disnea de diferente grado, ¿cierto? Insuficiencia cardíaca y la muerte súbita, ¿no? Frecuente la muerte súbita en pacientes chagásicos, no se olviden. El enfermedad de Chagas o paciente chagásico es el libro de las arritmias. Puede prestar cualquier tipo de arritmias y o bloqueos, ¿ya? Lo clasificamos las manifestaciones en función de los órganos o sistemas neurológicos, lipotimia, síncope, pérdida de memoria, cefalea, irritabilidad, sudoración, etcétera, ¿cierto? Cardiovasculares, angina de pecho, disnea, palpitaciones, edemas, muerte súbita. Y las renales pueden manifestar como los riñones, como oliguria, hiperazoemia, acidosis metabólica, etcétera, ¿cierto? Pues, ¿qué es lo que debemos nosotros investigar? Lo que debemos preguntar o debe venir a la memoria cuando un paciente tiene arritmia, ¿no? Siempre tener las interrogantes, ¿no? ¿Cuál es el riesgo vital inmediato de la arritmia? ¿Es grave o es leve? ¿No? La recuperación hemodinámica. Está con presión baja, presión alta, ¿cómo vamos a mejorar? ¿Podemos identificar y tratar la causa? Sí. ¿Es necesario iniciar medidas terapéuticas inmediatas? Sí. Cuando son arritmias, taquiarritmias inestables, bradiarritmias inestables, inmediatamente uno tiene que instalar la terapia adecuada, ¿no? El tratamiento puede llevar complicaciones derivadas de efectos secundarios indeseables. Puede. Cuando hay cardioversión, cuando hay tratamiento de fase aguda, cardioversión farmacológica o eléctrica o estudios electrofisiológicos, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico, el proceso global, etcétera? El pronóstico depende del tipo de arritmia y el manejo que uno tenga que instaurar, ya sea inmediata o eh, a plazo mediano, ¿cierto? Mucho depende de eso, ¿no? Del diagnóstico y el manejo adecuado y inmediato. Estudios complementarios. Siempre es mandatoria la electrocardiografía, ¿no? Es la manera más fácil de definir qué tipo de arritmia o bloqueo. Laboratorio, siempre que todos los estudios laboratorios que hemos hecho en la primera clase, plaquita de tórax, si es cardiomegalia o no, electro mandatoria, Holter de 24,72 hasta un mes existe ya, hasta de 3 meses incluso, ¿no? Ecocardiografía doble para evidenciar la estructura y posible causa. Estudio electrofisiológico es el estudio con estándar hoy en día por catéter, ¿no? Pero todavía en nuestro medio estamos en eso, ya se está realizando, pero todavía el costo es elevado. Una arritmia es una alteración del ritmo, ¿cierto? Eso no se olvida, ¿ya? Electrocardiografía, método complementario. Existen 4 tipos de electrocardiografía, ¿no? Uno es reposo, que es la convención que todos los días vemos. Electrocardiografía en esfuerzo, prueba de esfuerzo. Ambulatoria, que es el Holter, y el invasivo, que es el electrofisiológico. Entonces, las indicaciones en sí, todas las enfermedades cardiovasculares, todas las enfermedades sistémicas, torácicas, abdominales, se debe hacer de rutina un electrocardiograma. Ya no existe que hoy es electro del cardiólogo, hoy es dominio del clínico, no. Todos los médicos que egresan deben conocer el electrocardiograma, porque es la única manera de hacer diagnóstico temprano y prematuro de enfermedades cardiovasculares. Ustedes saben muy bien que el 65-80% de las muertes en el mundo son por problemas cardiovasculares. Ese es el motivo. ¿Ya? ¿Cómo se manifiesta el electrocardiograma si registramos en un papel, ¿no? Nódulo sinusal, isoeléctrico, ¿no? Fíjense, activación auricular, onda P manifiesta cuando hay despolarización auricular, hay un descanso en nódulo auriculoventricular, de ahí viene la isoeléctrica acá, entre la onda P y el complejo QRS. Complejo QRS es la despolarización ventricular y la onda T es la repolarización ventricular. ¿Cuáles son los componentes? Onda P, segmento PR, intervalo PR, que no es lo mismo, complejo QRS, segmento ST, onda T, intervalo QT, onda U, segmento TP, intervalo R. Estos son los componentes o más importantes, evidenciables y a tomar en cuenta en un electrocardiograma. Fíjense acá, onda P.
Despolarización de las aurículas. Segmento ST es el retraso a nivel del nódulo auriculoventricular. Complejo QRS, la despolarización ventricular, ¿no? Y aquí tenemos el segmento ST, comienzo de la repolarización ventricular y la onda de la repolarización. Estos son las componentes del electrocardiograma, lo más clásico y que todos debemos conocer. ¿Qué significa? Onda P, despolarización, las aurículas, onda P, el descanso que existe isoeléctrica en nódulo auriculoventricular, complejo QRS, su componente negativo, positivo, negativo, etcétera, del QRS, el segmento ST, ahí en este segmento registra el inicio de la repolarización ventricular. Onda T, la repolarización ventricular. Valores normales, onda P, ancho 1.5 a 2.5 milímetros, la altura 2.5, cuando es mayor o más ancho que estas cifras, sobrecarga auricular izquierda. Cuando es más alto de estas cifras, sobrecarga auricular derecha. Intervalo PR, 0.2 a 0.20, cuanto es mayor ya hablamos de bloqueos, ¿ya? Auriculoventricular, primer grado, segundo grado, etc. Complejo QRS, cuando es mayor de 0.08 a 0.10, hablamos de bloqueos de RAM, derecha o izquierda. Segmento ST es isoeléctrico cuando es supra-infra en situaciones de isquemias, infartos o trastornos electrocardiográficos. Onda T habitualmente es positivo cuando es negativo, simétrica, isquemias, asimétrica, sobrecarga o trastornos electrocardiográficos. Igualmente hay que tomar en cuenta el intervalo QT, corregido o el punto J, son importantes desde el punto de vista electrofisiológico. Como en casa, ¿no? Siempre, cuando ustedes lean electro, no se olviden que hay que ser ordenado y secuencial. No se olviden estos 10 parámetros o claves de interpretación de electrocardiografía. Siempre, siempre, siempre. El ritmo, sinusal, no sinusal, frecuencia cardíaca, cuánto tiene. El eje del corazón ayuda bastante. Las características de la onda P, segmento PR, complejo QRS, ST, intervalo QT, onda T, ¿no? Y la onda U, algunas veces, generalmente no hay onda U. Si hay, no tiene mucha significancia clínica. ¿Cómo se saca la frecuencia? Es sencillito, ¿ya? Cuando es ritmo regular y hay ondas P, es muy sencillo. Sí, o sea, automáticamente tomen en cuenta el número 300, ¿ya? 300 dividen entre el número de cuadraditos entre dos complejos. Aquí hay un complejo QRS, aquí hay otro. ¿Cuántos cuadraditos hay? 4 cuadraditos. Entonces dividimos 300 entre el número de cuadraditos, que son 4. Sería 300 entre 4, 75 latidos por minuto. Si es 300 entre 2, 150. 300 entre cuántos hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50 latidos, ¿cierto? Es muy sencillo sacar frecuencia cardíaca en ritmo regular, ya sea supra o ventrisinusal, no sinusal. Cuando es irregular, normalmente hay que hacer un dedos largo, ¿ya? Un trazado largo y hay que contar, tomar en cuenta un complejo QRS y contar 30 cuadraditos pequeños. 30 cuadraditos pequeñitos, ¿ya? ¿Cuántos espacios hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hay que dividir por 10. 7 por 10, 70 latidos por minuto. Es sencillo, ¿cierto? Bien. Eso es lo que van a hacer prácticas en habilidades o donde están rotando. El electrocardiograma consta de 12 derivaciones. Conoce muy bien esto, ¿no? En fisiología han llevado 6 derivaciones de extremidades sagitales, derivaciones estándar bipolares de 1, de 2, de 3, aumentadas los unipolares, ABR, ABL, ABF. Esto nos sirve para evidenciar las caras de que estamos registrando. Precordiales, principalmente es B1, B2, B3, B4, B5, B6, para ver la cara anterior del corazón, ¿no? Derivaciones, aquí tienen el triángulo de Einthoven, aquí tienen las derivaciones precordiales y el lugar donde se conectan los chupetitos y los ganchos. El eje del corazón es tan sencillo, a veces nos complicamos. Indica la dirección principal de la propagación de las ondas de despolarización y principalmente de los ventrículos. Normal es que vayan de arriba a abajo, de derecha a izquierda,
y de atrás adelante, ¿cierto? De la base hacia los ventrículos, ¿no? Normalmente el eje y lo más práctico es que tomemos en cuenta dos derivaciones, el D1 y el ABF. D1 y ABF. Si ven aquí D1 es positivo, ABF negativo, es normal que esté en el cuadrante entre 0 y 90 grados, normalmente. Ya el eje es normal. Aquí está derivación, digo, de las dos derivaciones, eje normal. Si tenemos D1 positivo, ABF negativo, desviado a la izquierda. ¿Ya? D1 positivo, ABF negativo, ¿no? Entonces el eje va a ser desviado a la izquierda. Si tenemos el D1 negativo, D1 negativo a este lado, y ABF positivo, aquí positivo, el eje va a ser desviado a la derecha, desviación a la derecha. Y si ambos es negativo, D1 ABF, va a ser desviación extrema. D1 negativo y ABF negativo, ¿no? Entonces desviación extrema, ¿listo? Aquí tiene, ¿ya? Entonces es tan sencillito sacar el eje en esas dos derivaciones. Bien, aquí es el eje normal, D1 positivo, ABF positivo, y sumando los dos, entonces desviación del eje normal, ¿ya? De arriba a abajo, de derecha a izquierda, de adelante a atrás, ¿no? Bien. Ahora, fíjense este cuadrito. Analizar la frecuencia cardíaca. ¿Es normal? ¿Es taquicardia? ¿Bradicardia? ¿Regular? ¿Irregular? ¿El ritmo es regular? ¿Irregular? ¿Ondas P existen? Si no existen, será fibrilación auricular o ritmo ventricular, ¿no? Si existen, es sinusal. Complejo QR es ancho o estrecho. Supraventricular es estrecho y ventricular si es ancho. Relación QRS, ¿ya? Es corto, pericorto, prolongado o variable. Aquí hay bloqueos o el Parkinson-White, etc. ST, normal, o es supradesnivel o infradesnivel, ¿cierto? El eje es importante, la sonda P. Negativas, ¿no? Simétricas o asimétricas. Si es picudas altas, trastornos electrocardiográficos, hiperpotasia, etc. Esto para ver isquemias o sobrecargas ventriculares. Es mandatorio. Es siempre saber qué derivaciones evidencian en qué cara está afectado el infarto o las isquemias. Infradecibel, ¿no? O sea, cuando es cara inferior, D2 a D3 a BF, septal B1, B2, apical B3, B4, B5, lateral B5, B6 y lateral alta D1 a BL, porque va hacia el lado izquierdo, posterior B7, B1, B1, B2, más, anterior frontal B1 a B5, anterior, simplemente anterior B3, B4, anterior extenso B1 a B6, posterolateral B5, B6, inferolateral, de inferoposterolateral inclusive de 2, de 3 a BF, B5, B6, inclusive B1, B2, hay compromiso de la circunfleja, en ese sentido hay cambios de ondas y complejos en esa cara. Aquí tenemos un electrodo normal, con conducción normal, no hay bloqueos, una frecuencia más o menos 60-70, de 1, de 2, de 3, ABR siempre es negativo, el QRS, ABL, ABF son positivos ambos, eje normal, la secuencia de activación ventricular desde B1 a B6. Aquí tiene otro trazado normal, fíjese las ondas, el eje, QRS, el PR, las ondas P son normal, no son anchas ni picudas, PR normal, 0,12 a 0,20, es un electrito normal, ¿ya? Fíjese, es un electrazado normal. QRS positivo, positivo, ondas P normales, PR normales y las secuencias de la despolarización ventricular desde negativo isodifásicos en B3, B4, B5, B6 y ya son positivos. Muy bien, esta es la secuencia de esta clasificación, es lo que vamos a usar para la interpretación de lo que hemos dicho hace un momentito de electrocardiogramas, ¿ya? Ahora, los electros, que sí ustedes deben saber, no olviden que era la clase próxima, pero como les anticipé que no vamos a pasar, vamos a adelantar con seminario, son estas, ¿ya? Deben saber estas, que son arritmias sinusales, taquicardia, bradicardia sinusal, arritmias auriculares de la unión AB, fibrilación auricular, esto subrayen por favor, fibrilación auricular, aleteo.
y la disfunción. Taquicardias sinusales, fibrilación auricular, enfermedad no sinusal son mandatorias para saber, ¿ya? En semiología. Arritmias ventriculares, extrasistolia ventricular, taquicardia ventricular, cuando se llama fibrilación, principalmente van a ver casi todos los días extrasistolia ventricular con QRSH, por supuesto, y las taquicardias ventriculares. En los trastornos de conducción, bloqueo AB, primer grado PR largo, segundo grado Movich 1, PR cada vez más largo y se bloquea, se ensancha y se bloquea. Mientras el Movich 2 es PR normal, y llega un momento en que P no conduce y desaparece el complejo QRS, es para marcapaso. Tercer grado, cada cual laten por su lado, aurículos por su lado y ventrículos por su lado, disociación AB. Intraventricular, bloqueo rama derecha, completa e incompleto, rama izquierda, con sus tres variantes. Ojo, hemibloqueo anterior, anterosuperior, posterior inferior y las septales. El único libro que encontré que esto ya está, que está aprobado, las hemibloqueos septales, es el de Noel Ramírez, ¿ya? Busquen ese libro, es el más completo para mí, ¿ya? Más completo, tiene criterios, tiene sus enunciados, y eso, si vemos el electro, es bastante real, es bastante de evidencia. Las vías aberrantes que no conducen el impulso por vía conducción normal, o el Parkinson-White, Longadon-Levy y el Mahai. Tres variedades, ¿ya? Eso en trazados tienen que, sí o sí tienen que ver, ¿ya? De todas maneras, a ver, escúchenme bien, esos trazados, como es de una clase, a uno de los alumnos de alguien se los voy a hacer llegar los trazados clásicos. En sí son de las prácticas diarias que nosotros vemos con los alumnos. Todos esos trazados no son de los libros, son trazados de evidencia, se los puedo hacer llegar. ¿Ok? Bien. Tarea para el seminario, es decir, para este miércoles, ¿ya? Simple, los seminarios en sí son aprender un poquito más, memorizar un poquito más o lo más práctico posible que tienen que hacer. No es complicarse el tema, ¿ya? Defina, ¿qué es una arritmia? ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de las arritmias? Lo que hemos llevado. Es lo que tienen que saber para mí. Realice mapa conceptual sobre diferentes clasificaciones de las arritmias. He dicho 3, 4 clasificaciones, desde ese punto de vista de su fisiopatología, clínica, estructural, etcétera, localización, etcétera. Indique los signos y síntomas más frecuentes de las arritmias, mencionarlas y definirlas, ¿cierto? El nombre de las características electrocardiográficas de los trastornos de conducción por vía aberrante, los 3 que acabamos de decir, ¿cierto? Es decir, los Parkinson-White, Longadon-Levy, Mahai, ¿cuáles son? ¿Ya? ¿Y cuáles son las características clásicas de electrocardiografía? Síndromes arritmógenos congénitos más frecuentes, son 5, ¿no? Mencionados, ¿no? Los métodos de estudio más apropiados para el diagnóstico de las arritmias: electrocardiografía, Holter, laboratorio, por supuesto, electrofisiológico, etcétera, ¿no? Son varios, y cuáles son los de más prioridad mencionarlos. Es lo que, a lo menos en este tema, es lo que tienen que saber, dominar. El resto es para el especialista o para clínica o para cardiología, etcétera, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien quiere preguntar? Si tienen preguntas, hágamelos, no hay problema. Reitero los trazados, puedo hacérselos llegar a alguien, ¿ya? Me lo piden. O mis alumnos, si no, lleven hoy su laptop y yo se los paso. O no hay por se los paso, no hay un problema, si no me olvido. Ok, muchas gracias. ¿Hay alguna duda? Hola. Hola. Está bien, doctor, muchas gracias. Una preguntita. ¿El seminario es presencial? Sí, Sí, doctor. doctor. Tengo que madrugar. Muy bien. ¿En mi grupo en qué aula da? Doctor, perdón. ¿Mi grupo en qué aula? Semiología. Auditorio rojo, mal no me equivoco, doctor. Ok, listo. ¿Ya? Nos vemos. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego.